Mi nombre es Elvis Jiménez, soy estudiante del segundo semestre de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro y este es un video para la materia Sociología Política acerca de la violencia política en el caso de Perú. Durante los años 80, Perú vivió una de las crisis políticas y económicas más graves del continente, gracias a las políticas populistas del presidente Alan García. Hiperinflación, escasez, guerrillas, todo un cóctel explosivo que derivó en un éxodo masivo de población y en una pobreza atroz. En el año 1990 asume la presidencia Alberto Fujimori. Sin embargo, luego propició el autogolpe de Estado de 1992, convocando al año siguiente el Congreso Constituyente encargado de la redacción de una constitución política para el año 93. Su periodo de gobierno se caracterizó por la modernización económica y la lucha contra el terrorismo, lo que derivó en su crecimiento y estabilización económica de la nación. Todos los presidentes que tuvo el Perú desde el año 1990 hasta 2017 mantuvieron una economía sana y una relativa estabilidad política. Los datos económicos habían sido tan buenos que parecía casi imposible que las cosas no salieran bien, registrando la segunda mayor tasa de crecimiento de toda Latinoamérica. Sin embargo, en el año 2016 la economía empezó a ralentizarse. Ese año se celebraron elecciones en las que ganó la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, un veterano y exitoso político peruano que fungió de ministro de Finanzas, pero en el Congreso el resultado fue muy diferente. El partido de la familia Fujimori ganó la mayoría absoluta del Parlamento, convirtiéndose en un terreno hostil para el propio Kuczynski, frenando los cambios que propuso. En la lucha política, la Unidad Anticorrupción del Perú abrió una investigación al presidente por su relación con la constructora Odebrecht, esa empresa que prácticamente compró a todos los políticos de Latinoamérica. Es a raíz de esta situación cuando el Congreso admite el periodo de vacancia presidencial por incapacidad moral, la cual no prosperó y fue una situación que provocó protestas masivas y la renuncia de 3 ministros. El propio Kuczynski terminó renunciando, no sin antes emprender una campaña de descrédito en contra del Congreso. Este tipo de sucesos generó desconfianza entre los inversionistas extranjeros y entre los mismos peruanos, lo cual deja claro que los políticos peruanos no están en beneficio de la sociedad. Todo indica que la corrupción en las instituciones peruanas es algo común. Los mismos peruanos consideran que todo el estamento político del país ha participado de una u otra manera en conductas poco transparentes. Desde la destitución de Kuczynski, Perú ha tenido 4 presidentes más y todos los presidentes anteriores fueron destituidos por mociones de censura del Congreso y casi todos tienen pendientes cuentas con la justicia. Esto se debe a la ley 31355 que en teoría faculta al Congreso a destituir a los presidentes. Esto es caldo de cultivo para que el Congreso acumule más y más poder. El último presidente que ha tenido Perú, Pedro Castillo, fue electo con un margen muy pequeño durante la segunda vuelta, compitiendo con la ya conocida Keiko Fujimori. Recordemos que el clan Fujimori tiene un peso importante en el Congreso y en la política peruana. Lo curioso de esta elección es que su campaña estuvo marcada por un fuerte contenido de izquierda, inclusive marxista, que caló en un país que estuvo aplicando políticas liberales y que gracias a esto le fue muy bien en ese periodo. Durante sus primeros meses de gobierno afloraron las discrepancias con el poder legislativo. El Congreso trató 2 veces de usar la ley 31355 que le da la facultad de destituir al presidente, pero resultó infructuosa la gestión. El día 7 de diciembre del año 2022 se preparaba una tercera moción de censura cuando en un mensaje televisado a la nación, Castillo cometió un golpe de Estado al disolver el Congreso y pretendía gobernar por decreto, a lo cual la sociedad peruana, así como las Fuerzas Armadas, se negaron. Algo como lo vivido en Venezuela durante el vacío de poder del 12 de abril del 2002, a lo cual fue conminado a dimitir del gobierno. Huyó y fue apresado por sus propias escoltas, quienes siguieron la orden de detenerlo de sus superiores. A la postre, su vicepresidente, Dina Boluarte, asumió la primera magistratura invocando un gobierno de unidad nacional en donde estuvieran en teoría todos los sectores del país. No ha sido fácil la gestión de Boluarte durante esta semana, donde el Perú se ha vuelto en protestas y violencia en todo el país. Incluso se ha llegado a especular que gobiernos extranjeros, incluido Bolivia y Venezuela, están enviando mercenarios para que esta situación siga extendiendo. En conclusión, la sociedad peruana ha echado por la borda más de 20 años de crecimiento económico sostenido por las peleas políticas de su élite gobernante. La corrupción y el quítate tú para ponerme yo han hecho crecer la violencia política en un país que fue puntal de crecimiento en Latinoamérica. Se puede afirmar que el Perú no educó a su población y menos a sus élites políticas durante los años de estabilidad y crecimiento económico. A través de los casos de Perú y Nicaragua, hemos podido ver cómo la violencia política es una herramienta que utilizan los gobiernos para lograr sus objetivos, tanto controlando la población o como atacando a sus detractores.
Hemos podido ver tanto en el caso de Nicaragua específicamente como el gobierno de Daniel Ortega ha usado la violencia para mantenerse en el poder por más de 15 años. También en el caso de Perú, podemos ver que fue un país que pasó unas crisis bastante pronunciadas y de esa crisis con un buen manejo fue puntal de crecimiento económico en Latinoamérica. Y por las luchas intestinas y las luchas del poder, de copar todos los espacios políticos, vuelven a tumbar un país. Esos son ejemplos que uno tiene que ver nosotros como estudiantes de politología, que podemos ser, rijamos los destinos políticos del país en un futuro. Tenemos que darnos cuenta de esos ejemplos para no caer en los mismos errores.